inflamatorio infeccioso localizado a nivel del hígado, que está causado por el virus de la hepatitis, que es un virus hepatotrófico, es decir, un virus que se ubica en el hígado y es ahí donde se desarrolla y produce una serie de manifestaciones, tanto hepáticas, por daño a nivel hepático, como también pueden haber manifestaciones extrahepáticas. Estas manifestaciones hepáticas que llevan a una inflamación del hígado puede ser de diferentes grados, puede ser una inflamación leve, puede ser una inflamación severa, que puede condicionar necrosis de los hepatocitos en diferentes áreas. Cuando la necrosis no es, digamos, total, entonces puede ocurrir una regeneración completa de los hepatocitos y de la arquitectura lobular. Pero si el daño es masivo, la regeneración es anormal, formándose acúmulos de hepatocitos con bandas fibrosas, y ello lleva a la formación de nódulos y a la cirrosis. Entonces, ya dijimos, la hepatitis viral es un proceso necroinflamatorio agudo causado a nivel del hígado y es causado por diferentes virus. Hay una variedad de virus de la hepatitis viral. Hasta el momento conocemos A, B, C, D, E, y hay otros F y G, que algunos autores lo consideran como existente, otros mencionan que el G es una variante de la C. Del F no se conoce mucho, pero la mayor parte de autores, cuando hablan de la hepatitis, hablan del A, B, C, D y E, que los iremos viendo. Entonces acá tenemos el A y el B, que fueron los primeros virus en ser descubiertos. Primero fue el B, luego el A y posteriormente los otros, ¿no? Se pensaba que con el tiempo se iban a descubrir más, pero se han quedado hasta el F, que como les digo están en duda de la existencia de eso. En cuanto al diagnóstico diferencial, así como el virus de la hepatitis ocasiona un proceso inflamatorio a nivel del hígado, también existen otros virus que, sin ser virus hepatotrófos, afectan al organismo a nivel sistémico, pero también pueden afectar a nivel del hígado produciendo hepatitis, como son el citomegalovirus, el herpes, Epstein-Barr, fiebre amarilla, adenovirus, rubiola y el virus del Ebola. También hay infecciones no virales que pueden provocar, que son bacterianas y hongos, que pueden provocar hepatitis e ingresan dentro del diagnóstico diferencial de la hepatitis viral. También hay tóxicos y fármacos que pueden causar hepatitis, como el alcohol, que puede dar una hepatitis aguda alcohólica, pesticidas, fármacos como el paracetamol, isoniazida, allopurinol, inhibidores de la monoaminoxidasa. Hay también isquemia a nivel hepático, que puede condicionar el proceso inflamatorio del hígado, y esto es debido a una hipoxia hepática aguda, como puede ocurrir en un shock, en una insuficiencia cardíaca congestiva y la enfermedad de Buchian. Hay también hepatitis relacionada con el embarazo, el hígado graso agudo del embarazo y la toxemia cardíaca. Entonces, todos estos ingresan en el diagnóstico diferencial de la hepatitis viral. La hepatitis viral puede dar un cuadro agudo, que es el tema de la clase, hepatitis viral aguda, pero también no siempre la hepatitis viral aguda da cuadros clínicos evidentes que se caracterizan por ictericia, como veremos más adelante, dolor en el hipocondrio derecho, náuseas y vómitos, sino pueden dar infecciones asintomáticas. Esto se ha demostrado con la detección de anticuerpos para hepatitis A en población en general en los diferentes países, y se ha visto que los países que no tienen un adecuado saneamiento ambiental, por encima de los 15 años, como veremos en algún cuadro más adelante, en nuestro país ya los niños tienen anticuerpos para el virus de la hepatitis A y nunca han tenido una infección asintomática. Entonces dan infecciones asintomáticas. Es más, también veremos que el virus de la hepatitis C puede dar infección asintomática y se manifiesta solo ya cuando tiene sus complicaciones, como es cuando el paciente está con una cirrosis y está con cuadros de hipertensión portal de repente y así, ¿no? Entonces, en una infección crónica. Entonces, inicialmente, muchos
cuando se produce la hepatitis A, la infección es asintomática. El cuadro clínico se hace más evidente en la medida que va avanzando en edad. En los adultos incluso la hepatitis A puede condicionar una hepatitis fulminante. Y se debe esto no solamente al virus que agrede al hígado, sino a la respuesta inmunológica del organismo. Entonces hay otros cuadros, aparte de infección asintomática, hepatitis aguda, hay un cuadro de portador, de que el paciente ha tenido hepatitis y queda como portador, la hepatitis crónica y la hepatitis fulminante. Entonces, el cuadro de hepatitis aguda es condicionada por el virus de la hepatitis A y el E. Se menciona que no van a la cronicidad de estos, pero puede haber una hepatitis de larga evolución con la hepatitis A que da colestasis, y puede también haber otro cuadro del virus de la hepatitis C también de larga evolución. En cuanto a las que sí dan hepatitis crónicas, tenemos la B, la C, la D, y las hepatitis autoinmunes ingresan dentro del diagnóstico diferencial de las crónicas. Entonces, esta infección generalizada del virus de la hepatitis y que afecta sobre todo el hígado es causado, como hemos dicho, por diferentes tipos de virus. Ya hemos mencionado que estos dos últimos no siempre son reconocidos como existentes o han sido poco estudiados. Producen todos una enfermedad similar cuando dan cuadro clínico, pero se diferencian por sus propiedades antigénicas y moleculares. Para mencionar cada uno de los más conocidos, el virus de la hepatitis A es un virus pequeño, pertenece a la familia de los Picornaviridae, tiene dentro de su genoma una cadena simple de ARN, y la transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados. En los lugares donde hay un inadecuado saneamiento ambiental es más frecuente la infección, sobre todo en niños, y muchos años no se vacunó contra el virus de la hepatitis A, digamos de oficio, por el Ministerio de Salud, a pesar de que ya existía la vacuna, pero ya se está vacunando dentro del protocolo de la vacuna. En la revisión que hice desde el año 2023 me parece que ya ha ingresado al protocolo de vacunación de los niños. Por eso es que los países, sobre todo, que no tienen adecuado saneamiento ambiental, tienen una elevada tasa de anticuerpos para el virus de la hepatitis A. En los países que han tenido un adecuado saneamiento ambiental, la tasa de anticuerpos para el virus de la hepatitis A no es tan alta como en los que no tienen adecuado saneamiento ambiental. Por eso se menciona que cuando vienen personas mayores, jóvenes ya o adultos de esas zonas, no tienen anticuerpos, vienen a los países que no tienen adecuado saneamiento ambiental y hacen un cuadro de hepatitis, y lo más probable es que sea el virus de la hepatitis A. La infección desarrolla anticuerpos que protege de por vida a la persona, o sea, no le vuelve a dar hepatitis A. Y este virus se puede inactivar mediante ebullición, contando con formaldehído, cloro y con radiación ultravioleta. Estos virus superviven 3 meses en agua fresca, agua servida y el suelo, más de 3 meses en agua de mar a 25 grados, 1 mes en la superficie poliestireno, un día en las cremas de tortas y más o menos más de 5 días en ostras que están en agua de mar a temperatura de 12 a 24 grados. La hepatitis A, una vez que se sospecha de la existencia de esta, se hace el diagnóstico mediante la determinación en el cuadro agudo de inmunoglobulina M antivirus de la hepatitis A y en una inclusión pasada inmunoglobulina G antivirus de la hepatitis A. El tratamiento es sintomático, es decir, dependiendo de si el paciente vomita mucho, está deshidratado, pues se le rehidrata, se le da antieméticos, como veremos más adelante, y la dieta pues es plana y sin muchos condimentos, grasas, para permitir una digestión más fácil. La profilaxis se recomienda la vacuna a los usuarios de drogas, riesgo ocupacional, hombres homosexuales, hepatópatas crónicos y viajeros a zonas endémicas con niveles abiertos.
En cuanto a la clínica de la hepatitis A, hemos mencionado que cuando se le da a un niño menor de 6 años, el cuadro clínico casi no se presenta, es subclínico. Le da la hepatitis pero en forma subclínica, un 10% hacen el cuadro clínico evidente. En cuanto van avanzando en la edad, ya a un mayor porcentaje va haciendo el cuadro clínico, mayores de 14 años. Si les da la hepatitis, tienen el 70 al 80% de probabilidad de hacer un cuadro clínico evidente. Las complicaciones son raras. La hepatitis fulminante se suele presentar a veces en adultos, rara vez en niños. Puede dar una hepatitis colestásica, es decir, que sea muy evidente y por un tiempo un poco más largo, más allá del mes que se espera que sea el cuadro ictérico. El periodo de incubación, que es alrededor de 30 días, tiene un rango entre 15 y 50 días, es decir, se han contagiado hace 15 días o hace mes y medio y recién empiezan a hacer el cuadro clínico. Secuelas crónicas no dejan. En cuanto a la prevalencia de hepatitis A, se hizo una determinación en este estudio en diferentes épocas y de la inmunoglobulina G para la hepatitis A, es decir, personas que ya habían padecido de la hepatitis y que tenían recuerdo mediante la inmunoglobulina G, antivirus de la hepatitis A. Como se ve en los lugares donde no hay un adecuado saneamiento ambiental, había mayor porcentaje de personas que habían ya padecido la enfermedad. En recientes estudios, 2010-2013, todavía se ve ha ido disminuyendo esto en la medida que se ha logrado mejores posibilidades de saneamiento ambiental y se ve que todavía en personas mayores de 15 años hay un 50% que tienen anticuerpos para el virus de la hepatitis A, sin aparentemente todos ellos haber hecho un cuadro clínico evidente. Entonces, la hepatitis A, esta es la historia natural, se empieza ya a contagiar antes de que aparezcan incluso los síntomas, como ictericia o malestar general. Ya en las heces se está eliminando, más o menos según esto, sería pues a las 2 semanas, 3 semanas de que se ha contagiado, ya están eliminando el virus de la hepatitis, ya está contagiado. Y después recién aparecen los síntomas de malestar, la ictericia, ¿no? Y también inicialmente aparecen los anticuerpos contra el virus de la hepatitis A, variedad IgM en el cuadro agudo. Después ya aparece la variedad IgG cuando ha sido controlada la infección y tiende a bajar la IgM. El virus de la hepatitis B tiene una serie de proteínas tanto en su núcleo, en su cápside, como en la membrana que envuelve al núcleo, pero también tiene otro anticuerpo que es el anticuerpo E. Entonces diremos que el virus de la hepatitis A en la cápside tiene el antígeno de superficie, tiene una serie de antígenos, no 3 antígenos. El antígeno de superficie está acá en la cápside, el antígeno core está dentro del virus en la zona circundante al núcleo, y entre la superficie y la membrana que envuelve el núcleo tenemos el antígeno E. ¿Para qué sirve? El antígeno de superficie nos sirve para diagnosticar un cuadro agudo. El antígeno core no lo podemos determinar porque está dentro del virus. Entonces lo que vamos a determinar, veremos más adelante, son los anticuerpos contra estos antígenos. Y el antígeno E se encuentra en valores elevados cuando el virus está replicando grandemente. Y además tenemos el ADN polimerasa y el ADN del virus de la hepatitis, que es un virus que tiene un ADN, no es RNA, sino DNA de doble cadena. El virus de la hepatitis, entonces, para que infecte, requiere diferentes valores, tanto en sangre como en semen y en secreciones vaginales, como vemos acá. Tiene una supervivencia ambiental de más o menos 7 días, y los desinfectantes como el hipoclorito de sodio, el etanol, glutaldehído, formaldehído, pueden eliminarlo, inactivarlo físicamente, y temperaturas superiores a 121 grados centígrados en autoclave. Dicen que no es resistente a la luz ultravioleta.
Entonces, les había dicho que el virus de la hepatitis tiene antígenos y anticuerpos, y tiene antígenos y vamos a determinar también los anticuerpos. De los antígenos que tiene es el antígeno de superficie, que nos indica presencia del virus, el antígeno E, que nos indica replicación, que está replicando grandemente, el antígeno core, bueno, que no lo podemos determinar porque está dentro del virus, pero sí vamos a determinar anticuerpos contra el antígeno de superficie en la variedad IgM, anticuerpos contra el antígeno de superficie en la variedad IgM y el antígeno de superficie. También vamos a determinar anticuerpos contra el antígeno core en la variedad IgM en un cuadro agudo y anticuerpos contra el antígeno core en la variedad IgG en un cuadro ya pasado. El antígeno E sí lo vamos a determinar y anticuerpos contra el antígeno core. Este antígeno E está presente cuando se está replicando grandemente y cuando la replicación ha sido controlada aparece el antígeno E, anticuerpos contra el antígeno E y desaparece el antígeno E. Entonces podemos determinar 7 valores para la hepatitis B y también el ADN viral, que nos sirve para la carga viral cuando queremos dar la. Entonces, esta es la historia natural también de la hepatitis B. Igual en la A, su tiempo de incubación puede ser variado, a veces hasta 8 semanas, pero ya se empieza a eliminar en las secreciones el virus antes de que aparezcan las manifestaciones del cuadro clínico. Se habíamos dicho que inicialmente vamos a determinar el antígeno de superficie y después ya se determinarán los anticuerpos contra el antígeno de superficie. También vamos a determinar los anticuerpos contra el antígeno core inicialmente en IgM, en el cuadro agudo, y después ya pasadas las 28 semanas probablemente vamos a determinar anticuerpos contra el antígeno core en IgG, que nos indica que ya el cuadro está pasando. También tenemos antígeno E inicialmente y después anticuerpos contra el antígeno E. Entonces, en un cuadro agudo vamos a encontrar anticuerpos contra el antígeno core IgM y el antígeno de superficie. Entonces, este es un cuadrito para que recuerden. En la hepatitis aguda B, ¿qué vamos a encontrar? Anticuerpos contra el antígeno core IgM, antígeno de superficie, antígeno E y el ADN del virus. En una hepatitis crónica, ¿qué vamos a encontrar? Anticuerpos contra el antígeno core IgG, antígeno de superficie, antígeno E y el ADN del virus. Esta es una especie también de hepatitis crónica, pero no es común, no le hemos común tan de precoz. En un portador vamos a encontrar anticuerpos contra el antígeno core IgG, antígeno de superficie positivo y anticuerpos contra el antígeno E. Eso significa que puede haber una cantidad mínima de virus, no se va a encontrar el ADN del virus, pero este portador sí contagia. No está enfermo clínicamente, pero sí puede contagiar. En una hepatitis curada vamos a encontrar anticuerpos contra el antígeno core IgG, anticuerpos contra el antígeno de superficie y anticuerpos contra el antígeno E. O sea, todos los anticuerpos en una hepatitis curada. Vacunación. En la vacuna, cuando uno vacuna, lo que administra es antígeno de superficie. Inicialmente se obtenía de suero de las personas que tenían la enfermedad, pero ahora ya mediante ingeniería genética se ha logrado sintetizar antígeno de superficie. Y también hay otro tipo de vacunas en las que se ha seleccionado determinadas partes del virus para poder hacer que el organismo tenga una respuesta, ¿no? Entonces, en todas estas, luego de la vacunación para la hepatitis, vamos a encontrar anticuerpos contra el antígeno de superficie. Si encontramos anticuerpos contra el antígeno core, quiere decir que la persona ha padecido la enfermedad, que no ha tenido, que la respuesta no solo es por la vacuna. Entonces, modos de transmisión de la hepatitis viral. La hepatitis viral B se transmite, se mencionaba
que era la mayor parte de la transmisión por vía sexual. Esto debido a que se hicieron estudios en trabajadores sexuales y tienen mayor prevalencia para hepatitis B que para hepatitis C. También el contagio es parenteral a través de agujas o algún instrumento punzante, por ejemplo, los que no tienen cuidado y se hacen las acupunturas o de repente las perforaciones de oído en lugares que no manipulan adecuadamente, no esterilizan. También pueden haber contagios accidentales, ¿no? Los que manipulan agujas, instrumental médico, luego de haber atendido a un paciente. Y la otra forma es perinatal, de la madre al niño durante el parto o en intraútero. Horizontal es mediante la contaminación de saliva de una persona a la otra. Se mencionaba, por ejemplo, en los lugares de la sierra, interandinos, a veces tenían la costumbre de dar trigo, maíz premasticados, ¿no? Entonces, si tenían alguna solución de continuidad los niños, podían contagiarse. Se habla también de vectores que pueden ser biológicos y mecánicos. Se decía que pudieran ser los mosquitos y los murciélagos. Esto se mencionaba hace años, pero a raíz de un estudio que hizo el doctor Cabezas, que es de donde he obtenido esto, en Lima, que es el encargado en el Instituto de Medicina Tropical de dedicarse a estudiar bastante lo de la hepatitis, él menciona de que se hicieron estudios en la época de la guerra con Ecuador del CENEPA en los soldados y que había cantidad de ellos que habían padecido de hepatitis B sin haber tenido algún otro tipo de contacto, ¿no? de esta naturaleza. Entonces ellos asumieron que eran los mosquitos y los murciélagos que habían transmitido con sus picaduras la hepatitis. Entonces, la hepatitis B, contagio parenteral, sexual, perinatal, y habíamos dicho también por probablemente las picaduras de mosquitos o murciélagos, que él lo consideraba no como biológicos sino mecánicos, porque no es que se desarrolla el virus del mosquito ni el murciélago, sino actúa como un instrumento mecánico que está introduciendo el virus antropical. Según el diagnóstico es mediante la determinación de anticuerpos y antígenos, ¿no? Según la tabla que ya hemos mencionado hace un rato. La vacuna se vacuna a los niños y a los adultos en riesgo. Se dice que se debe determinar los anticuerpos contra el virus de la hepatitis B. Si no hay adecuada cantidad de anticuerpos, entonces se puede revacunar, y lo más frecuente es haber pasado los 10, 12 años de haberse vacunado, ¿no? Pero si hay anticuerpos no es necesario. El tratamiento es sintomático, pero en aquellos que tienen tendencia a tener una hepatitis crónica, hay mucha inflamación, fibrosis demostrada, se puede dar tratamiento con antivirales como es el tenofovir y el entecavir. El tratamiento, entonces, cuando se va a usar antivirales es teniendo en cuenta el perfil de respuesta de la persona. Cuando se dice que va a tener un perfil de respuesta bueno, cuando es VIH negativo en mujeres, cuando la hepatitis ha tenido corta evolución y los niveles de aminotransferasas o alaninoaminotransferasa están altos y los niveles de ADN del virus están bajos. Entonces, esto es catalogado como buen perfil. En ese caso se puede utilizar interferón vigilado por 48 semanas. Pero si tiene alguno de estos, digamos VIH puede ser, o es de larga duración, entonces se cataloga como mal perfil y preferible dar antivirales como el tenofovir, el entecavir, hasta la seroconversión por un año o más. Se menciona que cuando se tiene hepatitis viral, a pesar de que no sea detectable el ADN del virus, el paciente ya esté clínicamente bien, eso no quiere decir que ha desaparecido totalmente el virus del organismo. Puede aún estar presente en el hígado, ¿no? En algunos hepatocitos sí podría contagiar.
La hepatitis C. El virus de la hepatitis C es un virus que tiene su cadena de ARN lineal y tiene una envoltura lipídica, se inactiva con solventes lipídicos, con calentamiento, tratamiento con hormón y la exposición a la luz ultravioleta. Es de la familia Flaviviridae. Tiene diferentes variedades también este virus. El virus de la hepatitis C es considerado como el enemigo silencioso, por eso ponen esta figura ahí de este autor, ya que cuando se tiene hepatitis C, la mayor parte no da cuadro clínico. Las personas no saben que han tenido cuadro clínico agudo, solamente se manifiesta cuando ya se ha cronificado y en un 80% se cronifica. Entonces, da manifestaciones ya de las complicaciones como es la cirrosis o puede dar también un cáncer de hígado. Igual la hepatitis B tiene el riesgo cuando se cronifica de dar cáncer hepático. El diagnóstico entonces es tardío mediante la determinación de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C de segunda generación o la determinación del ARN del virus. Se dice que cuando en una primera determinación no se logra encontrar positividad, se tiene que volver a hacer otro control a los 6 meses para determinar los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Entonces, en una hepatitis C aguda o crónica, se va a encontrar el ARN del virus y los anticuerpos totales, es esto, contra el virus de la hepatitis C. En una hepatitis curada solamente van a ver los anticuerpos y en una infección aguda o precoz el ARN del virus. Por tratamiento antiviral se puede sí curar la hepatitis C. El tratamiento de la hepatitis C se tiene que estudiar el genotipo del virus, hay diversos genotipos y se usan los inhibidores de la proteasa. En el genotipo 1 y 2 se va a usar el Vasvir más el Grazoprevir o Sofosbuvir más Ledipasvir. En los genotipos 2 y 3, Sofosbuvir más Velcastazvir y Glecaprevir más Preventavir. Son muchos de estos inhibidores de la proteasa. Antes no se daba tratamiento para la hepatitis C ni para la A mediante ya un protocolo establecido en el MINSA, pero ya desde 2021 se ha establecido este protocolo que ya ha llegado a los hospitales y entonces tienen ellos normas para ver qué tipo de tratamiento les van a dar. Tienen también en disposición el Sofosbuvir más el Velpatasvir, que es lo que estamos usando para la hepatitis C, pero hay que tener cuidado que el Sofosbuvir no se debe dar en insuficiencia renal y el Previr en insuficiencia hepática. Entonces, echar mano a los otros antivirales. Entonces, existen ya programas para tratamiento, sobre todo en hepatitis crónica, en pacientes que tienen ya signos de que están yendo o los diagnostican como cirrosis o están yendo a la cirrosis o hay sospecha de cáncer, de dar antivirales. La hepatitis C es un virus incompleto. Este virus requiere de la función del antígeno de superficie del virus de la hepatitis A, es decir, no va a infectar solo. Tiene que haber una infección previa por el virus de la hepatitis B o una infección simultánea. Eso le llaman coinfección. Se dice que cuando hay una sobreinfección es más fácil que se produzca una hepatitis fulminante que cuando hay una coinfección. La detección se hace mediante la determinación de inmunoglobulina M contra el virus de la hepatitis D en un cuadro agudo y ya en un cuadro pasado controlado determinación de inmunoglobulina G contra el virus de la hepatitis D y también vamos a investigar a la hepatitis A. Como les había dicho, si no hay la existencia de la B, perdón, a la hepatitis B, si no hay la existencia de la B no va a poder infectar la B. Entonces acá los marcadores, cuando hay coinfección
de la B y la D va a haber anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, variedad por IgM, más anticuerpos contra el virus de la hepatitis D, IgM y el ARN del virus de la hepatitis D. Sobreinfección cuando hay anticuerpos del virus de la hepatitis C, IgG, de la hepatitis B, variedad por IgG, más anticuerpos contra el virus de la hepatitis D, IgG y el ARN del virus de la hepatitis C. El tratamiento en estos casos es con interferón pregilado más el tratamiento que se vaya a decidir para la hepatitis B. La hepatitis E. La hepatitis E es similar al virus de la hepatitis A. También tiene una cadena de ARN. Se considera como una zoonosis al virus de la hepatitis virus de la hepatitis C, ya que se ha visto que hay reservorio en animales en diferentes partes del mundo, en aquellos lugares donde no hay también un adecuado saneamiento ambiental. En nuestro país se ha visto que el reservorio es el cerdo. Por eso es que en muchas ciudades de la costa donde se crían estos animales hay mayor prevalencia para el virus de la hepatitis E. La forma de contagio es similar al virus de la hepatitis A, es decir, a través de agua y alimentos contaminados con este virus. Y el cuadro clínico no es tampoco muy serio, muy aparatoso, pero sí se ha visto que puede ser muy serio e incluso puede dar hepatitis fulminante en gestantes, que se ha visto que en un 20-30% de gestantes. Entonces, por lo tanto, es considerado como una zoonosis. En otros lugares del mundo, en África, por ejemplo, existen otros animales que son portadores, en las zonas donde existen los dromedarios también son portadores, ¿no? O sea, acá tenemos dromedarios, el hombre, los venados y el cerdo, ¿no? En nuestros países. Ya, el tratamiento, medidas de sostén, prevención de las presentaciones crónicas, que no son crónicas sino prolongadas de la hepatitis E, pero estamos hablando de la hepatitis C, en las formas agudas es sintomático, y en las que son tanto crónicas o más dejan la evolución de la ribavirina y isofluvir. No hay vacunación para la hepatitis E actualmente, pero sí dice que en China están desarrollando una vacuna que es E. coli, que la están usando, parece ser, con buenos resultados, pero aún no ha sido distribuida ni aceptada mundialmente. En unas imágenes de microscopía electrónica para el virus de la hepatitis A, que tiene forma circular, y el virus de la hepatitis B, que tiene forma más alargada. En cuanto a la epidemiología, es simplemente mencionar que hay, hemos dicho, hay muchos que se transmiten por vía fecal oral, que es A, E, y también se menciona la F, agua y alimentos contaminados. En la fase epidémica se sugiere que también podría haber contagio parenteral. Parenteral, preferentemente el virus de la hepatitis B, C, D y G. Y percutáneo podría ser a través de lesiones en la piel. Acá un cuadrito de los más conocidos para mencionar el tiempo de incubación, las formas de transmisión y quiénes son las personas que están más expuestas a adquirir esta infección. Ya hemos dicho que los niños de los países subdesarrollados que se infectan más tempranamente que los adultos de los países que tienen mejor saneamiento ambiental. La B, en las personas, para el contagio de la B hay grupos de riesgo que se contagian fácilmente y también hay zonas endémicas para el virus de la hepatitis B. Mencionaremos más adelante las zonas endémicas, los grupos de riesgo, los drogaditos, politransfundidos, hemodializados, el personal de salud, hijos de portadores, familia de portador, homosexuales masculinos, hombres que tienen sexo con otros hombres. Por la forma del sexo, pues hay mayor posibilidad de lesiones, ¿no?, en las mucosas. El virus de la hepatitis C, los que están en riesgo, transfundidos, hemofílicos,
hijos de portadores, y se mencionaba que el contagio era mayor en aquellos que se habían expuesto en alguna intervención quirúrgica a adquirir la infección que en las relaciones sexuales donde más se contagian con el VIH. Virus de la hepatitis D, drogadictos, y hay comunidades de alto grado de penetración como en la zona de la selva, cuenca del Amazonas, donde la población nativa tiene tanto hepatitis B como hepatitis C. Hemofílicos, y la hepatitis E probablemente igual que la que hemos dicho, por mal saneamiento ambiental, no lavado de manos y estar en contacto con animales que son portadores. Este es un cuadro más grande para mencionar incluso el F y el G. Esto para ver la prevalencia del virus de la hepatitis B en diferentes partes del mundo. La prevalencia se mide en base al antígeno de superficie y los anticuerpos contra el antígeno de superficie. El antígeno de superficie, si es menor de 2, es una prevalencia baja en una determinada población, como ocurre en Australia, Europa Central y Norteamérica. Prevalencia intermedia cuando el antígeno de superficie en esa población en estudio va de 2 a 7%, Europa Oriental, Japón, países del Mediterráneo, sureste asiático, Rusia. Y es una alta prevalencia cuando el antígeno de superficie está por encima de 8 más, zonas como la China, países del sur del Asia, África tropical. Se han hecho intervenciones, pues en nuestro país también tenemos, antes de hablar de eso les diré, lugares donde hay grupos de riesgo y también zonas endémicas. En las zonas endémicas, en Abancay y en Lima, los grupos de riesgo se han encontrado donantes, gestantes, bueno, y las zonas endémicas en Ucayali, en Loreto, se ve que hay una alta prevalencia, ¿no? Se han intervenido estas zonas, también en la zona de Huanta, de Ayacucho, mediante la vacunación, ¿no?, masiva, y se ha visto que han disminuido las tasas de la detección de anticuerpos contra el antígeno core, el IgG, ha disminuido, ¿no?, pero sí tienen niveles mayores de anticuerpos contra el antígeno de superficie producto de la vacunación. Entonces acá tenemos las zonas que tenían alta endemicidad para la infección del virus de la hepatitis B, como en el Perú y toda la zona del cuenca de Amazonas, la parte sur de África y el sureste asiático, y la zona de parte de Alaska, y estas son prevalencia intermedia, ¿no?, y esta es baja. También se han hecho estudios en diferentes partes para la determinación de hepatitis y casos nuevos que siguen existiendo a pesar de la vacunación. Hasta el año 2003 es más o menos casos acumulados, es hasta en 5 departamentos, perdón. Se ha encontrado en Lima, Ucayali, Cusco, Ayacucho. Ya. Estos son los grupos de riesgo: personal de salud, trabajadoras sexuales, familiares de portadores, drogadictos, trabajadoras sexuales. En Chimbote, por ejemplo, en este estudio se encontró 5.4% de prevalencia para el tipo de superficie, ¿no? Es una prevalencia intermedia. Y en Arequipa, bueno, en este estudio no se encontró. Y otros estudios también que se hicieron, por ejemplo, acá en trabajadoras sexuales, antígeno de superficie 2.9, una alta prevalencia. En otro estudio no se encontró, drogadictos 13.8. Bueno, en cuanto a la fisiopatología y patogenia, el virus, entonces, como es hepatotrofo, ingresa al hepatocito, y allí ingresa al núcleo del hepatocito, donde deposita sus cadenas, ya sea de ADN, de ARN, y se produce la formación de nuevas cadenas de ADN del virus. Muchas veces parte de las cadenas del virus de ADN o de ARN se quedan dentro se unen y se quedan dentro del hepatocito.
Por esto es que se produce la hepatitis crónica, ¿no? Y con el tiempo, esta transformación, esta alteración que ocasiona al formar parte ya del hepatocito es que lleva a la formación de cáncer, de neoplasia. O sea, hay una alteración en el ADN del hepatocito, ¿no? Pero una vez que se produce la transcripción y la formación de nuevas cadenas ya sea de ARN o ADN, salen al citoplasma y allí también se produce se completa la formación del núcleo del virus y posteriormente sale del virus, ¿no? Sale de la célula, que se encuentra colonizada por gran cantidad de virus, y debido a esto es que se va a producir una necrosis del hepatocito. Entonces, dentro del virus, de la célula, ya el virus, una vez que se reproduce, va a poner en marcha las respuestas inmunológicas inespecíficas y las específicas. Y al producirse la lesión hepática, va a ocasionar, como les he dicho, una lesión celular directa. Al estar la célula llena de virus, se va a producir una ruptura de la célula o una pignosis de la célula. Y en esto es la lesión directa, pero también la respuesta inmunitaria va a actuar contra estas células colonizadas y se va a producir la inflamación y la necrosis hepática. Entonces, ¿cuál es el daño que se va a ocasionar a nivel de las células hepáticas? Se va a ocasionar a través de dos mecanismos: un daño celular directo al ingresar el virus a la célula, y la respuesta inmunológica contra estos antígenos del virus. Si el grado de inflamación y necrosis, que depende de la respuesta inflamatoria del individuo, es rápida durante la fase aguda de la infección, va a haber un daño celular, pero se logra eliminar al virus. Si la respuesta inmunitaria es marginal, es decir, no hay una adecuada respuesta, no se elimina el virus y se produce un estado de portador crónico. Y si hay una respuesta inmunitaria acelerada o exagerada, se va a producir la hepatitis fulminante y una necrosis hepática. En la respuesta inmunitaria van a participar las células como el CD4 y el CD8, que lisan las células infectadas y producen la lesión hepatocelular y destruyen los reservorios intracelulares de los virus, en este caso el ejemplo del virus de la hepatitis B. Y la respuesta inmunitaria humoral confiere una protección de larga duración contra el virus de la hepatitis B y ataca a los virus circulares. Entonces, el reconocimiento adecuado del daño de los virus y la situación normal va a producir una destrucción y va a abortar la infección viral, destrucción de las células hepáticas colonizadas. Una respuesta inadecuada va a permitir que persista la infección y se produzca una infección crónica. Entonces, la respuesta inmunitaria o la eliminación del virus depende de la interacción inmunológica del hospedador y del virus. En cuanto a la patogenia, lo que se observa es, al haber lesión hepática, va a haber una degeneración de los hepatocitos, sobre todo los que están en las áreas alrededor de los vasos sanguíneos, una proliferación de las células de Kupffer y una regeneración celular. Entonces, en la estructura hepática, una vez producida la colonización, va a haber una destrucción de los diferentes hepatocitos, de la estructura que está formada como cordones, se va a ver alterada. Va a haber, ya sea dependiendo del grado de lesión, una necrosis masiva o una necrosis focalizada, pero finalmente, cuando la necrosis no es masiva, va a haber una regeneración total de los hepatocitos y una cura. Pero si la necrosis es masiva, entonces se va a hacer presente la fibrosis y va a haber una regeneración nodular de los hepatocitos y una configuración anormal lacunar de los lombrios hepáticos, lo cual va a llevar a una cirrosis. En cuanto al cuadro clínico, lo que tenemos que tener en cuenta es que el
Las orinas tienen la característica de un color amarillo oscuro. Las deposiciones, si es que se producen hepatitis colestática, pueden estar claras, más claras de lo usual, y los ojos van a tener un color amarillo. Lo ideal es revisar las conjuntivas con la luz natural, porque con la luz de la noche o artificial no siempre se ve la coloración amarilla cuando es inicial. Después, cuando ya es evidente, se puede ver. Entonces, para entender mejor el cuadro clínico, lo han dividido en un periodo de incubación en la que el virus se replica en el hígado, se ponen en marcha los mecanismos inmunológicos y las manifestaciones clínicas, y se está eliminando el virus, y es asintomático. En el periodo prodrómico, el segundo periodo, que presentan el 75% de los casos, los síntomas son específicos, ya lo hemos dicho, se parecen a una gripe, ¿no? Está astenia, anorexia, mialgia, malestar general, pueden haber náuseas, vómitos, pero lo evidente, lo que nos ayuda es el dolor en el hipocondrio derecho, el asco por algunos alimentos, cefalea, fiebre, y antes de que aparezca la ictericia del paciente ya va a empezar a tener coluria, es decir, pigmentos biliares en orina, y esto debemos sospecharlo y preguntarle, ¿no? Como si viendo que le tiñe la ropa interior, sobre todo si es de color blanco. En la medida que aparece la ictericia se atenúan estos síntomas iniciales. Entonces ya tenemos la fase de estado o fase ictérica. Algunos autores consideran que no se debe decir fase ictérica, porque como ya les había dicho, no siempre hacen ictericia, que hacen cuadro clínico, sin ictericia de repente, o algunos malestares leves. Entonces, sin ictericia evidente, es decir, las bilirrubinas no están tan altas, no están por encima de 2, pero sí están por encima de los valores normales, que son 1.2, 1.3, las totales, y cuando no están por encima de 2 no dan una ictericia evidente a la vista del examinador, ¿no? Pero ya puede estar un poco elevada, y eso se sospecha cuando se le pregunta si sus orinas están oscuras, si le tienen la ropa, y si hay coluria previa a la aparición de la ictericia. Bueno, la ictericia generalmente es gradual, que puede estar acompañada de coluria o hipocolia, y la remisión es progresiva de los síntomas prodrómicos. Es decir, en la medida que el paciente se va poniendo más amarillo, van mejorando sus otros síntomas anteriores, ¿no? Van desapareciendo la astenia, la anorexia, la coluria, el dolor en el hipocondrio. Termina la fase de estado ictérica en la medida que va disminuyendo la ictericia. Generalmente esto desaparece al mes, y la recuperación bioquímica del paciente puede tardar hasta 6 meses, pero al mes ya la mayor parte no deben tener ictericia, ¿no? Si tienen más allá, pensaríamos en un cuadro de colestasis o una ictericia prolongada. La convalescencia es desde que desaparece la ictericia hasta la recuperación del estado general. Las molestias dispépticas, cansancio fácil, dolor en el hipocondrio derecho también van desapareciendo, pero puede quedar un poco de componentes psicosomáticos, es decir, sentirse también un poco cansado. En cuanto a la historia natural de la hepatitis B, el 90% van a la curación. Esto no significa que el virus desaparezca totalmente del organismo. El 9% puede durarle el antígeno superficie positivo más allá de los 6 meses, y el 1% recibe hepatitis fulminante. Aquellos que tienen antígeno superficie más allá de los 6 meses pensaremos que están yendo a una hepatitis crónica, y allí el 50% se curan después de los 6 meses, quedan como portador asintomático, hacen una hepatitis crónica persistente que a la larga las puede llevar a cirrosis hepática o hepatitis crónica, ¿no? A cirrosis o a carcinoma hepático. Dicen que aquellos que tienen hepatitis crónica y tienen un tiempo de vida más allá de 40 años, probablemente al finalizar ese lapso hagan carcinomas hepatocelulares. Entonces, y la hepatitis crónica persistente puede ocasionar también enfermedades extrahepáticas por depósito de inmunocomplejos. Como por ejemplo con la hepatitis B pueden hacer glomerulonefritis, puede haber rash, pueden haber cuadros de monoartritis, vasculitis, edema anterior. Es por esto que los pacientes insuficientes renales investigan virus, dentro de ellos el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C puede ocasionar anemia aplásica y ocasionalmente hemólisis.
Y el virus de la hepatitis A puede ocasionar cuadros de colestasis, es decir, ictericia un poco más prolongada, y ese es el diagnóstico. Entonces se hace en base a la epidemiología, el antecedente epidemiológico, ya hemos mencionado que si han viajado a zonas endémicas, han estado vacunados, y si ha habido antecedente familiar de hepatitis, de la pareja. El cuadro clínico nos va a dar también una idea. Hemos dicho que cuando el cuadro clínico es evidente, con ictericia, dolor en hipocondrio, vamos a poder diagnosticar con más facilidad, o también los exámenes laboratoriales y el mantenimiento. Entonces, en los antecedentes epidemiológicos vamos a preguntar si ha habido ingesta de verduras o productos de mar crudos, si han tenido familiares enfermos, si tienen una conducta sexual de riesgo, si han viajado a zonas endémicas, uso de drogas endovenosas y algún tipo de procedimiento quirúrgico. En cuanto al examen clínico, vamos a buscar la ictericia, porque cuando está presente nos ayuda bastante. Se ve con la luz natural. Vamos a ver si hay coluria, pues miraremos la orina y se toma la orina en un tubito de ensayo o un frasquito transparente, se mueve, y cuando ven que la orina resbala por las paredes y se ve un color amarillo, eso es ictericia, ¿no? Y tiene espuma. En ausencia de coluria, es decir, si hay ictericia y no hay coluria, pensaremos que es una ictericia debido a una hemólisis, en un diagnóstico diferencial. El paciente está en un estado general asténico, postrado y aspecto grave. La hepatomegalia se encuentra en un 80%, entonces hay que buscar esos plenomegalias raros o más de cuadros crónicos, un 25%. El dolor en hipocondrio derecho casi siempre es constante en la palpación, pero no es muy intenso. Se tiene que hacer diagnóstico diferencial cuando hay dolor en hipocondrio con cuadros biliares, es decir, cólicos biliares. El paciente puede estar deshidratado porque es frecuente las náuseas y vómitos cuando hay cuadro clínico. Pueden haber adenopatías cervicales, en este caso, ictericia más adenopatías, pensaremos en el diagnóstico diferencial de mononucleosis infecciosa. Rash cutáneo puede estar presente en el virus de la hepatitis B y también en enfermedades autoinmunes o fortrojas. Manifestaciones articulares, el virus de la hepatitis B puede dar manifestaciones articulares, pero también enfermedades autoinmunes como el lupus que da manifestaciones articulares y también puede dar cuadros de hepatitis. La hepatitis colestásica, ictericia más intensa, prurito, debido a la ictericia intensa, signos de rascado en el torso y las extremidades que puede estar a veces con la hepatitis. En cuanto al laboratorio, vamos a hacer diagnóstico del agente causal y las pruebas de función hepática que están en relación con marcadores de inflamación, de colestasis, de capacidad de transporte, capacidad de síntesis. La histología es para hacer biopsia porque estamos en duda de que sea una hepatitis viral y sea otro tipo de problema. Y los exámenes hematológicos que siempre se hacen en los cuadros infecciosos, como es el hemograma, hemos dicho que con algunas hepatitis puede haber hemólisis, entonces la hemoglobina, y además los exámenes de orina que nos van a mostrar si hay algún tipo de alteración que nos haga sospechar de una glomerulonefritis, que puede haber hematuria, o ver las bilirrubinas en el cuerpo. Entonces, acá los marcadores para hepatitis, ya hemos mencionado todos los que se van a hacer. Las enzimas marcadoras de inflamación son las aminotransferasas, la aspartato-aminotransferasa o transferasa glutámico salicética, la alanino-aminotransferasa o transaminasa glutámico pirúdica, que pueden estar elevadas más o menos 10 veces su valor, sobre todo la glutámico pirúdica, que es la que nos indica que hay alteración a nivel proceso inflamatorio a nivel del hígado, que se elimina cuando hay destrucción de hepatocitos. Se encuentran presentes en altas concentraciones, ¿no? Cuando se altera y hay necrosis de los hepatocitos, niveles mayores a 200 miligramos. Se normalizan después de la desaparición de la ictericia. Otras pruebas de función hepática, marcadores de colestasis en la fosfatasa alcalina, que puede estar elevada cuando hay un proceso inflamatorio a nivel de los canalículos biliares del hepatocito, canalículos del hepatocito. El diagnóstico diferencial en aumentos discretos es con cálculos biliares. También la gamma glutamitrospeptidasa puede estar elevada cuando hay colestasis. Las bilirrubinas aumentan las dos, tanto la directa como la indirecta, pero un poquito más, dicen,
los niveles de la bilirrubina total están por encima del 17 miligramos por ciento, puede ser predictor de falla hepática grave. En cuanto a la función hepática, para ver la síntesis y el metabolismo que tiene el hígado, veremos cómo están las albúminas, cómo está el tipo de proteína, y en el metabolismo del amonio sérico que no se dosa. Sospechamos de la existencia de hiperamonemia cuando hay una encefalopatía hepática, cuando el paciente está encefalopático. La biopsia rara vez se hace, sobre todo cuando se sospecha de otras etiologías, no de la hepatitis viral. Leptospirosis, hepatitis por droga, linfoma también puede dar, autoinmune, enfermedad de Wilson. En cuanto a los exámenes hematológicos, hemos dicho se le debe pedir hemoglobina, hemograma, en el que puede haber leucocitosis con relativa o absoluta neutrofilia. Inicialmente hay linfopenia y posteriormente linfocitosis relativa, hasta con un 20% de linfocitos atípicos, como ocurre en las enfermedades infecciosas virales. Hay linfocitos atípicos. Si estamos sospechando de hepatitis viral, pues pediremos un hemograma y se pone expresamente informar linfocitos atípicos. Hemoglobina y hematocrito generalmente normales, ocasionalmente pueden estar alterados cuando hay hemólisis y rara vez puede haber anemia otácica con el virus de la hepatitis C. Las orinas normales, a excepción que si hay bilirrubinas en orina, y en la glomerulonefritis membranoproliferativa, pues las glomerulonefritis dan hematías en orina. Bien. En cuanto a los estudios de imagen, tenemos la ecografía abdominal. No siempre se ayuda en el diagnóstico para hepatitis viral, pero sí se debe hacer, sobre todo cuando queremos hacer diagnóstico diferencial con otras causas de ictericia, como hemos dicho, las cálculos biliares. El tratamiento, hemos ya ido mencionando que el tratamiento puede ser sintomático. Si el cuadro es una hepatitis viral aguda que no está generando complicaciones ni compromiso del estado general muy marcado, entonces vamos a tener al paciente en casa en reposo, pero si está deshidratado puede hospitalizarse, darle dietas de preferencia sin carnes rojas, una dieta suave, fácil de digerir, preferible hidrocarbonatada, líquidos orales. Si tiene muchos vómitos le tendrá que poner hidratación parenteral, darle antieméticos como el dimetilinato. Si tiene prurito debido a la ictericia, pues se le puede dar antihistamínicos en lociones. Y si el paciente tiene ya mayor compromiso del estado general y estamos viendo que está yendo o tiene un tiempo de evolución prolongada, pues ya recién se usará las drogas que hemos mencionado, el tenofovir, el decamil para el virus de la hepatitis B, el sofosbuvir y el velpatasvir para el C, cuando ya han sido detectadas con hepatitis crónicas que están produciendo lesión en el hígado como fibrosis. Esto se determina mediante un estudio especial que le llaman SCAN. Y si tiene hepatitis D, que vamos a ver que usualmente es una hepatitis, un cuadro clínico muy serio, sobre todo cuando hay una sobreinfección, entonces también se va a pensar en dar, por ejemplo, alguna de estas drogas que hemos dicho, el tenofovir, el entecavir. Pero si la respuesta, habíamos dicho, va a ser buena según la historia clínica para hepatitis B, podemos probar con interferón pregilado para la B. En cuanto al control en un cuadro agudo, hay que tener atención en los signos de insuficiencia hepática, es decir, encefalopatía hepática. Hay que hacer seguimiento de la mejoría mediante la determinación de transaminasas, bilirrubinas, tiempo de protrombina mensuales. Y en la prevención del contagio hay que aislar al paciente, que tenga sus propios materiales de aseo, de alimentación, y la abstinencia sexual en los que se contagian a través de relaciones sexuales. Profilaxis, entonces, para la hepatitis A, agua potable, manipulación adecuada de alimentos, no ingerir mariscos crudos. Para la hepatitis B,
transfusiones de sangre segura, evitar las drogas endovenosas, vacunarse y evitar la promiscuidad. Para las vacunas hay vacunas para la A y la B en la inmunización, como ya les había dicho, desde el 2023, según he revisado, ya está en el protocolo del Ministerio de Salud vacunar a los niños, ¿no? Que antes no se hacía, existía la vacuna, pero todavía no la habían protocolizado. La B sí, desde el año 1996 se está vacunando. Eso es la inmunización activa de vacunas. La inmunización pasiva en aquellas personas que se han expuesto al virus, no tienen vacunas o no tienen anticuerpos adecuados. Y no hay vacunas para la C, la D, la E, la F y la G. Les había mencionado que si se vacuna para la D no va a poder ingresar al hepatocito, porque se sirve del antígeno superficie del B para ingresar. Hay algunas vacunas en la China que están ahí probando para la F y la G. Bueno, son virus ya que están en estudio, son aceptados, otros que no, dicen que la G es una variedad de la C, que no es G, que la F se pone F cuando no se sabe qué tipo de hepatitis viral, probablemente entonces la ponen como que fuera F. El pronóstico. La A y la E nunca van a la cronicidad, la B y la C sí van a la cronicidad, mucho más crónica es la C. La D es variable según sea coinfección o sobreinfección, y hay la posibilidad de que haya mayor cronicidad también que la B sola, y hepatitis fulminante. Bueno, de la G no se sabe. Ya, eso es todo, chicos.